Deja que se muera. Así por fin vivimos tranquilos. La frase entró directo a mis oídos en el mismo instante en que mi celular vibró sobre la mesita del hospital. La videollamada seguía abierta y, antes de poder mover la mano para detenerla, apareció en la pantalla la imagen de mi habitación iluminada por la luz que entraba por la ventana. El teléfono de él estaba mal colocado, y gracias a eso pude ver cómo esa mujer se acomodaba sobre mis sábanas con una confianza que me arrancó el aire, mientras su voz se unía a la de él en un tono que dejaba claro que llevaban rato ahí, disfrutando de lo que era mío. Cada movimiento que hacían sobre mi cama se escuchaba a través del altavoz del hospital, mezclándose con el pitido regular de las máquinas que vigilaban mis signos vitales. Intenté mover mis dedos, levantar un brazo o al menos girar la cabeza, pero mi cuerpo seguía respondiendo con la misma pesadez que me había acompañado desde que desperté después de la cirugía. Esa impotencia convirtió cada palabra que decían en una herida distinta. Aún sin poder pronunciar una sola sílaba, sentí como la respiración se me desordenaba al escuchar que hablaban de mí como si ya estuviera fuera de sus vidas. La risa de esa mujer, recostada sobre mi almohada, sonó como un golpe seco que me obligó a entender algo que no quería aceptar. No solo me estaban traicionando, también estaban celebrando que yo no pudiera defenderme. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, y mientras observaba esa escena transmitida sin intención, comprendí que esa llamada no había llegado por accidente. Era el aviso que necesitaba para despertar por dentro. Quienes aparecían en la pantalla creían que ya habían ganado, sin imaginar que justo en ese momento empezaba la parte de mí que no pensaba permitir que ninguno de los dos saliera impune. Cuando la pantalla del celular se apagó por el temporizador, me quedé viendo mi propio reflejo en el marco negro. Parecía otra persona, pálida, cansada y atrapada en un cuerpo que no reaccionaba como yo necesitaba. En ese silencio incómodo apareció la pregunta que no me dejaba respirar. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento se transformó todo? Para entenderlo tenía que regresar, aunque me doliera. Antes de mi hospitalización, mi vida parecía estable. No perfecta, pero estable. Me levantaba temprano para preparar café, revisaba mensajes del trabajo y organizaba la casa mientras él se arreglaba sin prisa. Siempre decía que yo exageraba cuando le pedía que me acompañara a mis citas médicas, que no era para tanto, que ya me vería más fuerte en unos días. A veces pensaba que lo hacía por flojera, otras por indiferencia, pero nunca imaginé que estuviera construyendo una vida paralela justo a mis espaldas. Las primeras señales llegaron disfrazadas de detalles que preferí ignorar. Salidas repentinas por trabajo, llamadas que contestaba desde el patio, cambios de humor cada vez que le pedía que cenáramos juntos. Yo justificaba todo, convencida de que el cansancio lo tenía irritable y que el estrés lo volvía distante. No quería creer que mi realidad pudiera estar quebrándose sin que yo lo notara. Recuerdo claramente el día en que comenzó mi malestar. Un dolor agudo en el abdomen me obligó a sentarme en el suelo de la cocina. Traté de avisarle, pero dijo que estaba ocupado y que no podía regresar. Esa noche terminé en urgencias sin su compañía, mientras él me enviaba mensajes cortos que no respondían a lo que yo sentía. Pensé que tal vez tenía miedo o no sabía cómo manejar la situación, así que evité reproches. Me enfoqué en recuperarme y en mantener la calma, aunque algo en mi interior ya temblaba. Conforme pasaron los días, el dolor aumentó y tuve que ser internada. Durante el ingreso, él actuó amable, pero distante. Me dio un beso rápido en la frente, dijo que volvería en la noche y se marchó sin voltear. Yo quería creer en sus palabras, aferrarme a la idea de que todo estaba bien, pero las horas pasaron sin que apareciera. Aún así, seguí defendiendo su ausencia frente a mis propias dudas, convencida de que tenía razones que yo simplemente no conocía. Nunca imaginé que, mientras yo luchaba por recuperarme, él usaba mi ausencia como una oportunidad para convertir mi casa en un refugio para su traición. Y aunque en ese momento todavía no tenía la fuerza para enfrentar la verdad, la semilla ya estaba ahí, escondida debajo de cada sospecha que preferí callar. Para entender el peso de lo que vi en aquella videollamada, necesito hablar de quienes formaban parte de mi vida. No es sencillo recordarlo sin sentir un nudo en el estómago, pero cada persona tuvo un papel que, sin saberlo, me empujó hasta el punto donde todo terminó por romperse. Yo siempre me consideré alguien tranquila, dedicada a mi hogar y a mi trabajo. Creía en la importancia de cuidar lo que se construye en pareja y me esforzaba por mantener un ambiente estable.
Me gustaba escuchar, apoyar y resolver lo que estuviera en mis manos. Quizá por eso me costaba tanto aceptar señales de alerta. Nunca pensé que la confianza pudiera volverse en mi contra. Él tenía un carácter difícil de descifrar. Frente a otros, mostraba una imagen amable, responsable y atento. Sin embargo, dentro de casa cambiaba sin explicación. Momentos de cariño se mezclaban con silencios largos, respuestas cortantes y comentarios que parecían inocentes, aunque dejaban un sabor amargo. Cuando notaba su distancia, intentaba acercarme, pero siempre encontraba justificaciones que me hacían sentir como si yo estuviera exagerando. Aprendí a guardar mis inquietudes para evitar discusiones innecesarias. Lo más doloroso es que esa actitud se volvió tan frecuente que comencé a normalizarla. Me convencí de que todas las parejas pasaban por etapas complicadas y que lo mejor era tener paciencia. Lo que no sabía era que su cansancio venía de otra parte, de alguien que encontró espacio en nuestra relación mientras yo luchaba por mantenerla firme. La otra mujer apareció sin que yo lo notara. No sé exactamente cuándo comenzó su presencia, pero al analizar todo con calma descubrí que estaba ahí desde mucho antes de mi hospitalización. Él cambiaba rutinas para adaptarse a ella, inventaba excusas disfrazadas de compromisos, y a veces regresaba a casa con un aroma que no era mío. Pequeños detalles que en su momento no quise ver, porque aceptarlo significaba asumir algo que me destrozaría. Ella tenía una personalidad dominante, de esas que disfrutan sentirse superiores. Lo supe por la forma en que se movía en la videollamada, apropiándose de cada espacio como si siempre hubiera sido suyo. No actuaba con culpa ni duda, al contrario, parecía segura de que nadie la confrontaría. Esa seguridad solo se consigue cuando alguien le abre la puerta por completo. También había personas alrededor que, sin querer, alimentaron mi confusión. Amigas que me decían que no todos los hombres son detallistas, vecinos que lo elogiaban porque siempre la ayudaba con algo, compañeros de trabajo que lo veían como un hombre dedicado. Todo eso me hacía sentir que mis sospechas eran injustas y que debía confiar más. Me repetía que el problema era mi sensibilidad, cuando en realidad estaba recibiendo señales claras de que mi mundo ya no era tan estable como creía. A lo largo de los meses, comencé a sentir una distancia emocional que me lastimaba sin que él lo notara. Yo intentaba mantener la comunicación abierta, pero sus respuestas siempre eran rápidas, casi automáticas. Había días en los que parecía estar presente físicamente, aunque su mente estuviera en otro lado. Y no importaba cuánto me esforzara, nunca lograba recuperar esa conexión que antes nos unía. En medio de todo eso, trataba de justificarlo con responsabilidades, estrés o cansancio. Me repetía que las relaciones cambian y que lo importante era mantenerse unidas frente a cualquier dificultad. Sin embargo, el vacío que dejaba su indiferencia se hacía cada vez más profundo, como si una parte de mí supiera que algo estaba por romperse. Si hubiera escuchado esa intuición desde el principio, tal vez habría descubierto la traición antes de caer en el hospital. Tal vez habría entendido que no estaba sola por casualidad, sino porque él ya había encontrado compañía en otro lugar. Pero en ese momento yo seguía creyendo en la versión que me inventaba para no lastimarme más. Por eso, cuando apareció la videollamada, todo tomó sentido. Cada cambio, cada mentira disfrazada de cansancio, cada ausencia repentina, todo llevaba a ese punto. Y aunque recordar quién era cada uno en mi vida duele más de lo que quisiera admitir, entenderlo es la única forma de aceptar cómo se construyó el camino que ahora estoy contando. Mirando hacia atrás, puedo señalar exactamente el momento en que todo comenzó a desmoronarse sin vuelta atrás. No fue un grito, ni una discusión fuerte, ni una confesión directa. Fue algo pequeño, pero tan fuera de lugar que abrió la primera grieta real entre lo que yo creía y lo que él ya estaba viviendo. Una tarde, semanas antes de mi hospitalización, llegué temprano a casa después de salir de una consulta médica. Me sentía cansada, pero tranquila, y lo único que quería era descansar un rato. Al entrar, noté un perfume dulce que no reconocí. No era el mío, tampoco el de algún producto de limpieza. Era fresco, intenso y reciente, como si alguien hubiera pasado por ahí apenas unos minutos antes. Lo primero que pensé fue que quizá había entrado una vecina o alguien del trabajo, pero él dijo que había estado solo todo el día. No le di más vueltas, aunque la duda se guardó en mi pecho sin querer. Al día siguiente, encontré una copa de vino en el fregadero. Él no tomaba vino, yo tampoco en esa época por mis malestares,
y aún así la copa estaba ahí, con una mancha en el borde que no correspondía a nadie de la casa. Cuando le pregunté, respondió con una sonrisa forzada y dijo que se me había olvidado que yo la había usado. No quise discutir, así que simplemente asentí, aunque sabía que no era verdad. Ese tipo de detalles comenzaron a aparecer con más frecuencia. Llamadas que rechazaba de inmediato, mensajes que borraba antes de que yo pudiera verlos, prendas fuera de lugar, y una actitud cada vez más impaciente cuando intentaba hablar con él. Y aunque trataba de convencerme de que todo era producto de mi inseguridad, dentro de mí crecía una sensación de que algo estaba mal, aunque no pudiera explicarlo con claridad. La primera ruptura real llegó un día en el que le pedí que me acompañara a una nueva revisión médica. Era una cita importante porque ya llevaba varias semanas con dolores fuertes, y necesitaba apoyo. En lugar de mostrar preocupación, dijo que no podía dejar un compromiso urgente. No se veía nervioso ni alterado, más bien parecía molesto porque yo insistía. Cuando me vio callar y bajar la mirada, simplemente tomó sus llaves y salió sin dar más explicaciones. Ese momento se quedó grabado en mi memoria. No por la reacción, sino por lo que me hizo sentir. Sentí que estaba sola dentro de mi propia relación, como si mis necesidades fueran un estorbo. Durante la consulta, la doctora me recomendó internarme unos días para descartar complicaciones. Al escuchar eso, intenté llamarlo. Contestó con tono apurado y dijo que llegaría más tarde, que resolviera el ingreso y que él se organizaría después. Cuando llegué al hospital, seguí pensando que su distancia era temporal, que tal vez estaba lidiando con algo que no sabía cómo contarme. Sin embargo, otra señal apareció cuando envié un mensaje largo explicando cómo me sentía, pidiéndole que, por favor, estuviera conmigo. Su respuesta llegó horas después, con un simple, «Ok, luego voy». Ni una palabra más. Esa frialdad fue el primer golpe que verdaderamente me partió por dentro. No porque necesitara atención, sino porque entendí que yo ya no era una prioridad para él. Lo que no sabía es que esa indiferencia no era casualidad, era resultado de un vínculo que ya no me incluía. Ese fue el detonador. La primera ruptura. El punto donde las señales dejaron de ser confusas y comenzaron a alinearse como piezas que, más tarde, terminarían mostrando el cuadro completo de la traición que ya estaba en marcha. La humillación más fuerte no llegó por un insulto directo ni por una confesión inesperada, llegó disfrazada de preocupación falsa frente a otras personas, como si yo fuera una carga que él tenía que soportar. Ese día comprendí que ya no solo me ignoraba, sino que también utilizaba mi fragilidad para quedar bien con quienes lo rodeaban. Todo ocurrió una tarde en el hospital, cuando mis compañeras de trabajo fueron a visitarme. Ellas se habían enterado de mi internación por un mensaje que envié antes de perder fuerzas, y querían saber cómo me encontraba. Yo me sentía débil, pero verlas me dio un poco de alivio. Me acomodé lo mejor que pude para recibirlas, intentando no mostrar cuánto me dolía moverme. Unos minutos después, él apareció por la puerta con una expresión perfectamente calculada. Entró con paso lento, con las cejas fruncidas, como si estuviera agotado por cuidarme. Mis compañeras se levantaron para saludarlo, agradecidas de que al fin estuviera ahí. En ese instante todo dentro de mí se tensó, porque sabía que no había pasado ni una sola noche conmigo desde que me hospitalizaron. Mientras hablábamos, comenzó a contar detalles sobre mí sin que yo lo pidiera. Decía que hacía lo posible por atenderme, que no importaba cuántas veces tuviera que desvelarse, que estaba preocupado todo el tiempo y que la situación le estaba afectando muchísimo. Cada frase era una mentira que me obligaba a tragármela para no desmentirlo delante de mis visitas. Yo lo escuchaba con la garganta cerrada, sintiendo como si cada una de sus palabras me empujara hacia un rincón invisible del que no podía salir. Mis compañeras, sin saber la verdad, lo miraban con admiración y hasta lo felicitaban por ser tan buen compañero. Una de ellas incluso comentó que ojalá todos fueran así de comprometidos. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. La escena se volvió todavía peor cuando decidió acomodarme la almohada frente a ellas. Fingió que lo hacía con cariño, pero su mano apenas rozó mi hombro antes de retirarse, como si el simple contacto lo incomodara. Yo conocía sus gestos, y ese no era de preocupación. Era parte del papel que estaba actuando para quedar bien. Después hizo un comentario que me dejó helada. Con tono suave,
Dijo que lo más difícil era ver que yo no mejoraba y que ojalá tuviera fuerzas para estar más tiempo conmigo, pero el trabajo no se detenía. Una frase que sonó dulce para quienes lo escuchaban, pero que para mí fue una humillación directa, porque sabía que no estaba conmigo por falta de interés, no por obligaciones. Mis compañeras se fueron convencidas de que él era un hombre dedicado, mientras yo me quedé con la sensación de haber sido reducida a un adorno frágil para alimentar su propia imagen. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, su expresión cambió por completo. La máscara se cayó en un segundo. Su mirada se volvió fría y distante, como si ya no le importara mantener la farsa para mí. Esa humillación pública, silenciosa y disfrazada de bondad, fue una de las heridas que más me costó digerir. No por lo que dijo, sino porque entendí que estaba dispuesto a usar mi enfermedad para construir una versión de sí mismo que no existía. Yo quedaba relegada a un segundo plano, atrapada entre el dolor físico y la impotencia emocional de no poder enfrentar lo que estaba ocurriendo. Fue en ese momento cuando la última parte de mi confianza comenzó a resquebrajarse, preparando el camino para lo que vendría después. Después de aquella visita y de la forma en que él me convirtió en un accesorio para verse bien, algo dentro de mí empezó a desmoronarse de una manera distinta. No era solo tristeza ni enojo, era una mezcla de vergüenza, impotencia y un cansancio profundo que no venía del cuerpo, sino del alma. Me quedé mirando el techo del hospital, escuchando el eco de sus mentiras mientras intentaba entender cómo había permitido que mi voz se apagara tanto. Durante las horas siguientes, me di cuenta de que ya no tenía fuerzas para seguir justificando cada ausencia, cada silencio y cada mentira disfrazada de preocupación. Aunque mi cuerpo estuviera débil, mi mente comenzó a despertar de una manera que no esperaba. Era como si esa humillación pública hubiera encendido una luz que llevaba mucho tiempo apagada. Mientras el personal médico revisaba mis signos, pensé en todo lo que había ignorado por miedo a enfrentar la verdad. Recordé cada detalle que había pasado por alto, cada intuición que callé, cada lágrima que se me escapó en silencio para no preocupar a nadie. Por primera vez, entendí que estaba viviendo una historia donde yo era la última en recibir la verdad que merecía. Esa noche casi no dormí. No por el dolor físico, sino por la claridad que comenzó a formarse en mi mente. Me pregunté cuántas veces más iba a permitir que me hiciera sentir invisible. Me pregunté qué tanto de mi vida se había moldeado para que él estuviera cómodo, mientras yo me desgastaba tratando de sostener algo que solo yo parecía valorar. Hubo un momento, cerca de la madrugada, en el que sentí un temblor dentro del pecho. No era miedo ni desesperación, era una fuerza que llevaba mucho tiempo guardada. Algo en mí decidió que ya no iba a aceptar esa vida. Aunque no supiera cómo iba a levantarme, aunque no tuviera un plan ni una idea clara de lo que vendría, supe que no iba a permitir que siguiera usándome como escenario para sus mentiras. El despertar no llegó con gritos ni con un gesto dramático. Llegó en silencio, como una decisión firme que se forma debajo del dolor. Una parte de mí, la que había permanecido dormida entre excusas y esperanzas, se levantó finalmente. Y aunque aún no tenía pruebas, ya intuía que la verdad completa estaba por llegar. Ese cambio interior fue el inicio real de todo. La fuerza no vino del cuerpo, sino del cansancio de ser tratada como alguien sin voz. Supe, sin duda alguna, que la próxima vez que el destino me pusiera frente a la verdad, ya no iba a quedarme callada. La revelación no llegó con un grito ni con una confesión forzada. Llegó de la forma más silenciosa y cruel posible, a través de mi propio dolor. Esa mañana desperté con la vista nublada y la garganta seca, todavía pensando en todo lo que había pasado el día anterior. Me sentía débil, pero algo dentro de mí seguía firme, como si esa nueva parte que había despertado se negara a volver a caer en la oscuridad donde había estado tanto tiempo. El celular seguía en la mesita, justo donde había vibrado la noche anterior. Lo tomé con cuidado, sintiendo cómo el cuerpo respondía lentamente después de varias horas sin moverse. No sabía qué iba a encontrar, pero una intuición me obligó a desbloquearlo. Al abrir las últimas notificaciones, noté algo que me detuvo el corazón. La llamada de video no había sido un accidente. Había una segunda notificación, un archivo guardado automáticamente. Un video. La videollamada se había grabado sola. Por unos segundos pensé en borrarlo, en evitar ver algo que pudiera destruirme por completo, pero ese pensamiento duró muy poco. Necesitaba la verdad, aunque doliera. Respiré hondo y presioné reproducir.
La grabación comenzó con la misma frase que me atravesó el alma la noche anterior. Deja que se muera. Así por fin vivimos tranquilos. La imagen estaba inclinada, pero se veía todo. La mujer acomodándose sobre mis sábanas, el recostado a su lado como si estuvieran en un lugar seguro, como si el mundo les perteneciera. Los dos riendo, hablando de mí en pasado, diciendo que por fin iban a poder vivir como querían. Cada palabra se clavaba más profundo que la anterior. Mientras el video avanzaba, la escena se volvía todavía más clara. No era la primera vez que estaban ahí. Hablaban con la confianza de quienes llevan semanas repitiendo el mismo ritual, como si mi casa se hubiera convertido en su refugio y mi ausencia fuera el permiso que necesitaban para destruir todo lo que yo había construido. Lo que más me dolió no fue verlos juntos, sino escucharlo a él hablando de mí como si fuera un estorbo. Decía que no tenía energía para seguir cuidando a alguien que ya no tenía remedio, que la vida por fin le estaba dando una oportunidad, que necesitaba comenzar de cero. Mientras él decía todo eso, la mujer lo abrazaba, asegurándole que todo iba a mejorar cuando yo ya no estuviera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que las máquinas del hospital se iban a alterar. Sin embargo, mantuve la mirada fija en la pantalla, obligándome a ver cada segundo. Ya no por dolor, sino porque necesitaba enfrentar la verdad de una vez por todas. Ese video era la prueba que nunca imaginé tener, la confirmación de cada sospecha, de cada intuición ignorada. Cuando el archivo terminó, me quedé inmóvil. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente clara. Ya no había dudas. Ya no había excusas. La imagen de ellos en mi cama se convirtió en un recordatorio de que no podía seguir viviendo como si no pasara nada. Y justo cuando intenté respirar para calmarme, la puerta del hospital se abrió. Era una enfermera que entraba a revisar mis signos. En cuanto vio mi expresión, preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. No podía hablar aún, no porque me faltara voz, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de ver. Ella ajustó la máquina y salió sin hacer ruido, dejándome nuevamente sola con la verdad. Tomé el celular otra vez. No podía quedarme con ese video sin hacer nada. Tenía que guardarlo, protegerlo, usarlo cuando llegara el momento. Lo envié a mi correo, luego a una carpeta protegida y, finalmente, a una amiga de total confianza con un mensaje sencillo: no lo abras. Solo guárdalo por mí. Sabía que algún día iba a necesitarlo. En ese instante, mientras mis manos todavía temblaban, sentí que el ambiente del hospital se volvía más denso. No por miedo, sino por algo más grande, la certeza de que esa prueba no solo iba a abrir puertas, también iba a cerrar capítulos que yo jamás pensé enfrentar. El video era mi verdad. Era la llave. Era el inicio real de la vuelta que estaba por dar. El caos comenzó el mismo día en que recibí autorización para levantarme de la cama por unos minutos. Todavía estaba débil, pero mi mente ya no. La doctora me explicó que debía moverme un poco para evitar complicaciones, así que, con apoyo, pude sentarme y acomodarme mejor. Ese pequeño gesto, esa nueva postura, me dio una claridad aún más fuerte. Era momento de enfrentar lo que había visto, aunque todavía no supiera cómo. Un par de horas después, él entró a la habitación del hospital sin tocar la puerta. Venía distraído, revisando su celular, y ni siquiera levantó la mirada al llegar. Saludó con un «¿Cómo sigues?», dicho con una frialdad que me atravesó, como si no tuviera idea de lo que había hecho. Yo lo observaba en silencio, sosteniendo el celular donde guardaba el video, sintiendo como una mezcla de rabia contenida y calma peligrosa crecía dentro de mí. Mientras revisaba algunas cosas en la mesa, comenzó a hablar de asuntos cotidianos, como si estuviéramos en una conversación normal. Decía que había tenido días complicados, que el trabajo estaba pesado, que hacía lo que podía por estar conmigo. Cada palabra me confirmaba que su habilidad para mentir era más profunda de lo que imaginaba. Mi silencio empezó a incomodarlo. Cuando finalmente levantó la mirada, notó algo en mi expresión. Se acercó un poco y preguntó si me dolía algo. Negué con la cabeza. No era dolor físico. Era algo mucho más grande. Antes de que pudiera decir algo más, mi celular comenzó a sonar. Era una llamada de mi hermana. Él quiso tomarlo, como solía hacer cuando quería controlar lo que yo escuchaba, pero esta vez no se lo permití. Ese simple movimiento lo hizo fruncir el ceño,
como si no reconociera a la persona que tenía frente a él. Respondí la llamada y mi hermana me dijo que estaba fuera del hospital, que venía a verme porque había tenido un mal presentimiento. Le pedí que subiera. Cuando llegó, notó mi expresión y preguntó qué pasaba. No respondí de inmediato. Solo desbloqueé el celular y le mostré la grabación. Ella se llevó la mano a la boca para contener el impacto. Él, que estaba de pie a mi lado, alcanzó a ver el primer cuadro del video y su rostro se transformó en cuestión de segundos. Intentó quitarme el celular con un movimiento brusco. Lo detuve sujetando el dispositivo con más fuerza de la que pensé que tenía. En ese instante mi hermana se interpuso, exigiendo que explicara qué era esa grabación. Él comenzó a negar todo, diciendo que no significaba nada, que estaba fuera de contexto, que solo era una broma. Mientras su voz se elevaba, mi hermana respondía con furia contenida, incapaz de creer lo que escuchaba. La enfermera, alertada por los gritos, entró corriendo a la habitación y pidió calma. Pero ya era tarde. Él trató de acercarse a mí para tomar mi mano, como si eso borrara lo que había visto, como si pudiera manipularme una vez más. Me retiré de inmediato, y ese gesto lo hizo perder el control. Su voz subió de tono y comenzó a repetir que yo estaba confundida, que la medicación me tenía alterada, que no sabía lo que estaba viendo. Mi hermana explotó, diciendo que no se atreviera a culpar mis medicamentos por su traición. La discusión se volvió tan intensa que 2 enfermeros tuvieron que entrar para pedir que saliera de la habitación. Él se negó. Decía que era mi esposo, que tenía derecho a estar ahí, que no lo podían sacar así nomás. Los enfermeros insistieron, mientras mi hermana lo enfrentaba sin miedo, recordándole que no tenía idea del daño que había causado. De pronto, el celular volvió a sonar. Era la mujer del video. La pantalla mostró su nombre claramente. Mi hermana agarró el teléfono antes de que él pudiera reaccionar y contestó en altavoz. La voz de esa mujer se escuchó clara, preguntando si ya había salido del hospital y si podían encontrarse como siempre. La habitación entera quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Él se quedó sin palabras. La enfermera abrió los ojos como si no creyera lo que escuchaba. Los enfermeros se miraron entre sí, indecisos entre intervenir o quedarse ahí. Mi hermana, con una calma fría, respondió: ella ya vio todo. Todo. Del otro lado de la llamada se escuchó un jadeo, seguido de un insulto que solo dejó más claro lo que estaba ocurriendo. Ese sonido fue la chispa final. Él trató de arrebatar el celular con desesperación, empujando a mi hermana en el proceso. Fue ahí donde los enfermeros intervinieron por completo. Uno lo sujetó del brazo, el otro lo empujó hacia la puerta pidiéndole que se calmara. Él gritaba que estábamos malinterpretando, que no sabía nada, que todo era un error. Pero sus palabras ya no tenían peso. El caos ya estaba desatado. Mientras lo retiraban, mi hermana se acercó a mí y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Respiré hondo, sintiendo el temblor que me recorría el pecho. No por miedo, sino por la fuerza que comenzaba a levantarse dentro de mí. Una parte sabía que lo que había visto solo era el principio. La otra entendía que ese caos era necesario para que la verdad saliera a la luz. Ese fue el inicio del colapso. Y aunque todavía faltaba mucho por enfrentar, ese día descubrí que ya no tenía miedo de lo que viniera. Cuando lo sacaron de la habitación pensé que se mantendría distante, pero volvió horas después, caminando con esa calma falsa que siempre usaba cuando quería recuperar el control. Entró con la puerta entreabierta, fingiendo preocupación, aunque yo ya conocía cada una de sus actitudes disfrazadas de cariño. Se acercó despacio, intentando medir mis gestos para saber qué podía decirme. Yo seguía sentada, más firme que antes, sosteniendo el celular donde guardaba el video que lo había revelado por completo. Al verme callada, comenzó a hablar en círculos, intentando acomodar la situación como si se tratara de un malentendido, como si la traición pudiera suavizarse con explicaciones vagas. Buscaba convencerme de que su comportamiento había sido resultado del estrés, del cansancio, de la presión. Nada nuevo. Era la misma estrategia que había usado tantas veces para apagar mis dudas. Mientras lo escuchaba, entendí algo que llevaba años evitando. No le importaba lo que había hecho, solo le importaba recuperar la imagen que tenía sobre mí, ese lugar cómodo desde donde podía manipular mis emociones sin enfrentar sus propias decisiones.
Su intento por justificarse no nacía de remordimiento, sino de miedo a perderme como herramienta, como soporte, como excusa. La forma en que movía las manos, su respiración agitada, los cambios repentinos en su tono, todo delataba que no estaba arrepentido. Estaba desesperado. No por mí, sino por el control que sabía que estaba perdiendo. Intentó acercarse, como si un gesto amable pudiera borrar la grabación que todavía ardía en mi memoria. En ese instante sentí una claridad que jamás había tenido frente a él. Por primera vez, no me afectaron sus palabras ni sus intentos por manipular mis emociones. Ya no estaba confundida, ni débil, ni dispuesta a cargar con culpas que no eran mías. Lo miré a los ojos sin necesidad de decir mucho. Mi silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Ese gesto lo desestabilizó por completo. Noté cómo su expresión cambiaba al darse cuenta de que ya no tenía influencia sobre mí. La seguridad que siempre había mostrado comenzó a desmoronarse. Intentó acomodarse, corregirse, suavizar su voz, pero ya era inútil. Las máscaras habían caído una por una desde el momento en que escuché la primera frase de la videollamada. Comprendí que ese era el cierre emocional que necesitaba. No un grito, no una discusión interminable, no una escena dramática. Solo la certeza firme de que no iba a permitir que siguiera ocupando un lugar que ya no le pertenecía. Con calma, respiré hondo y dejé claro, sin necesidad de levantar la voz, que todo lo que quedaba entre nosotros había terminado. No trató de insistir más. No porque entendiera mi decisión, sino porque finalmente vio en mi mirada lo que nunca había visto antes, la fuerza de alguien que ya no tenía nada que perder y que, por primera vez, estaba eligiendo por sí misma. Se quedó inmóvil, como si no reconociera a la persona que tenía frente a él. Al final, la enfermera apareció en la puerta y él salió sin protestar. Su silencio al irse fue la primera señal de que, por fin, tenía el control de mi vida de regreso. Ese momento, aunque silencioso, fue la ruptura más profunda entre lo que yo había sido y lo que estaba empezando a ser. La mañana siguiente llegó con una claridad distinta. No sé si fue por el cansancio de todo lo que había enfrentado o por la fuerza silenciosa que despertó en mí después del último encuentro, pero algo cambió. Sentí que por primera vez estaba observando mi vida desde afuera, sin excusas, sin ilusiones y sin la necesidad de proteger una relación que ya no existía. Mientras el personal médico realizaba los chequeos rutinarios, pensé en la cantidad de veces que me quedé quieta para no incomodarlo, en cómo aprendí a disminuir mis emociones para evitar discusiones, en cómo fui apagándome poco a poco para sostener una relación que solo yo intentaba cuidar. Esa reflexión me acompañó durante varias horas, dándome una certeza que ya no se movía ni un milímetro. Tenía que terminar con todo de manera definitiva. Cuando la doctora informó que pronto podrían darme el alta, supe que ese momento sería el punto final. No quería regresar a una casa que ya no sentía mía, ni convivir con alguien que había convertido mi dolor en una oportunidad para hacer su vida aparte. Mi decisión nació desde un lugar de dignidad, no de venganza. Ya no se trataba de él, era sobre mí, sobre mi paz y sobre la vida que había abandonado para sostener a quien no me sostuvo cuando más lo necesité. Preparé mentalmente lo que necesitaba hacer: hablar con el trabajo, organizar un espacio donde quedarme los primeros días y asegurarme de que mis documentos importantes estuvieran conmigo. Casi de inmediato entendí que no quería depender de nadie más. Quería cerrar ese capítulo con la misma firmeza que había sentido en la mirada cuando él salió de la habitación sin poder decir una palabra más. Horas después, él intentó llamarme nuevamente. El nombre apareció en la pantalla, pero no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía nada que escuchar. Por primera vez, comprendí que el silencio también puede ser una respuesta completa. Guardé el celular en la mesa, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. Al caer la tarde, la doctora regresó para revisar mis avances. Cuando terminó, me dijo que pronto estaría lista para dejar el hospital. Ese anuncio no me asustó. Al contrario, sentí que era la puerta que necesitaba. La noche anterior, después de la videollamada, después del caos, después del enfrentamiento, pensé que no tendría la fuerza para continuar. Pero ahí, mirando el vacío de la habitación, escuchando los sonidos suaves del hospital, supe que ya no quería volver atrás. La ruptura no fue un grito, ni un hasta aquí. Fue una decisión que cayó dentro de mí como un peso firme.
No pensaba regresar a un lugar donde me habían borrado sin remordimiento. No pensaba compartir techo con alguien que celebró mi ausencia. No pensaba seguir siendo una sombra de mí misma. Cuando recibiera el alta, no iría a casa con él. No habría reconciliaciones, ni segundas oportunidades, ni explicaciones eternas. Solo el final. Un final que necesitaba para poder empezar de nuevo. Y aunque todavía sentía el cansancio en cada parte de mi cuerpo, la voz interior que había despertado seguía ahí, recordándome que esta vez era yo quien tomaba la decisión, y que no iba a volver a entregarle mi vida a alguien que no supo cuidarla. El día en que me dieron el alta sentí que al fin podía respirar. No era solo por salir del hospital, era porque la vida que había aceptado cargar hasta ese momento ya no me pertenecía. Esa sensación me acompañó mientras guardaba mis cosas y esperaba a que mi hermana llegara por mí. Sabía que los días que venían iban a ser difíciles, pero también sabía que no había vuelta atrás. Mi salida del hospital coincidió con el principio del derrumbe para él y para la mujer con la que había traicionado todo lo que habíamos construido. No tuve que mover un solo dedo para que las consecuencias comenzaran a caer. La verdad, cuando aparece completa, tiene su propio ritmo y su propia forma de acomodarse. Todo empezó cuando mi hermana, aún furiosa por lo que había visto, decidió hablar con varios miembros de mi familia y amigos cercanos. No lo hizo para humillarlo, sino para protegerme, porque temía que él intentara acercarse nuevamente con mentiras. Las personas que siempre creyeron en su fachada quedaron en shock. Durante años lo habían visto como un hombre responsable, atento, dedicado. Nunca imaginaron que detrás de esa imagen hubiera alguien capaz de aprovecharse de la enfermedad de su pareja para jugar a tener una vida secreta. Las reacciones fueron inmediatas. Mi familia cerró cualquier espacio para él. Mis amigas, esas mismas que lo habían alabado tantas veces, se sintieron engañadas por haberlo defendido. Y quienes convivían con él en el trabajo comenzaron a notar cambios en su actitud, especialmente cuando la mujer con la que me engañaba empezó a enviarle mensajes desesperados pidiéndole que aclarara las cosas antes de que alguien la señalara directamente. Sin embargo, lo más fuerte ocurrió cuando el video empezó a circular entre personas que nunca imaginó que llegarían a verlo. No porque yo lo compartiera, sino porque alguien cercano a mi hermana, indignado con lo que vio, decidió enviarlo a un familiar suyo que conocía a la mujer del video. La cadena fue tan rápida que, en cuestión de horas, la grabación ya había llegado a su entorno. Para ella no hubo escape. Su pareja, porque sí, tenía una pareja aparte de mi esposo, vio la grabación y la enfrentó sin esperar explicaciones. La expulsó de su casa esa misma noche. La sorpresa se convirtió en vergüenza pública cuando varias personas comenzaron a comentar lo sucedido. Su reputación cayó de golpe, y quienes antes la defendían se alejaron sin pensarlo dos veces. La seguridad con la que entró a mi casa en aquella videollamada desapareció por completo. Mientras tanto, él comenzó a perder todo lo que le daba la ilusión de control. El mismo día que intentó acercarse a mí por mensajes y no obtuvo respuesta, recibió una llamada del trabajo informándole que habría una reunión urgente. Varias personas habían expresado incomodidad por su comportamiento y por rumores que comenzaron a circular. Aunque no lo despidieron, sí lo movieron a un área donde no tenía ningún tipo de autoridad. Pasó de sentirse indispensable a ser ignorado como si fuera un estorbo. Irónico, considerando cómo se refería a mí durante mi hospitalización. Los problemas siguieron creciendo. La familia de la mujer, indignada por el contenido del video, decidió cortar todo vínculo con ella, y eso provocó que empezara a presionarlo para que solucionara la situación. Pero él no tenía forma de hacerlo. Su imagen estaba dañada, su reputación en caída libre, y su círculo social lo comenzó a evitar por miedo a quedar asociado con lo que había salido a la luz. Yo observaba todo a la distancia, desde la seguridad de la casa de mi hermana. No sentía placer ni venganza, sentía algo más profundo, libertad. Un tipo de descanso que solo llega cuando la verdad ocupa su lugar sin que uno tenga que empujarla. Días después, él intentó buscarme nuevamente. Quiso explicarse, decir que las cosas se salieron de control, que ambos habíamos cometido errores. Sus mensajes eran largos, llenos de palabras desesperadas que antes nunca habría usado conmigo. Pero ya no tenía espacio en mi vida. Cada frase que escribía revelaba su miedo a quedarse solo, no su arrepentimiento.
La mujer que lo acompañaba en el video tampoco pudo reconstruir su vida con él. La verdad los había separado más de lo que cualquier mentira podía unirlos. Se quedaron solos, cada uno lidiando con sus propias consecuencias, enfrentando el vacío que dejaron cuando destruyeron a quien no merecía ninguno de sus actos. Ese fue su destino. No lo busqué, no lo provoqué y no lo planeé. Llegó solo, como un reflejo exacto de las elecciones que hicieron cuando pensaron que yo no volvería a abrir los ojos. Los días que siguieron fueron extraños al principio. No estaba acostumbrada a despertar sin la presión de agradar a alguien que nunca estuvo realmente conmigo. Tampoco estaba preparada para experimentar una tranquilidad que no dependiera de la opinión de nadie. Aún así, cada mañana que pasaba fuera del hospital me hacía sentir un poco más ligera, como si el peso que cargué durante años comenzara a desvanecerse sin que yo hiciera ningún esfuerzo. Al principio, la recuperación física avanzó despacio. Tenía que seguir un tratamiento, moverme con cuidado y aceptar que mi cuerpo necesitaba tiempo. Pero mi mente estaba creciendo más rápido que nunca. Cada día me sorprendía al notar que pensaba con más claridad, que mis emociones tenían un orden distinto, y que mi futuro ya no se veía nublado por la dependencia emocional que me había acompañado tanto tiempo. Mi hermana me ofreció quedarme con ella el tiempo que hiciera falta. Su casa se convirtió en mi refugio, un lugar donde pude descansar sin escuchar reproches, sin sentir miradas de juicio, sin tener que justificar mis silencios ni mis lágrimas. En ese espacio seguro comencé a reconstruir cosas tan simples como mis horarios, mis hábitos y mi forma de respirar. Poco a poco retomé contacto con personas que había descuidado sin querer. Amigas que siempre me apoyaron pero que yo fui alejando por miedo a que notaran la fragilidad de mi relación. Cuando hablé con ellas, entendí que nunca estuvieron realmente lejos, solo estaban esperando a que yo regresara a mí misma. Algunas lloraron conmigo, otras me abrazaron sin decir nada, y varias me recordaron la mujer que fui antes de perderme en una relación que me apagó sin que yo lo notara. En medio de ese proceso, también recuperé algo que había olvidado, mi vida profesional. Notifiqué al trabajo sobre mi recuperación y, para mi sorpresa, me recibieron con un cariño genuino. Me dieron días de adaptación, organizaron mis pendientes de manera que yo pudiera avanzar sin presión y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. No como paciente, no como víctima, sino como alguien capaz de seguir adelante. Los cambios también llegaron a mi rutina emocional. Redescubrí la paz de cocinar sin prisas, de tomar café frente a una ventana mientras el sol cruzaba la sala, de escuchar música sin sentir que debía bajar el volumen para no molestar a nadie. Me reencontré con mis gustos, mis pequeños rituales, mis maneras de sentirme viva. Hubo días en los que mi mente intentó regresar a lo conocido, a esos pensamientos que buscan justificar lo que no tiene justificación. Pero cada vez que aparecían, recordaba la escena en el hospital, la videollamada, el silencio que me impuso durante años. Y en lugar de caer, me fortalecía. Con el paso de las semanas, encontré un pequeño departamento disponible cerca del trabajo. No era grande, pero tenía lo que necesitaba: luz, silencio y la oportunidad de empezar sin sombras. Cuando lo visité por primera vez, sentí una conexión inmediata. Era sencillo, cálido y completamente mío. Lo renté sin dudar, y ese día entendí que estaba dando un paso que meses atrás habría parecido imposible. Mudarse no fue fácil. No físicamente, sino emocionalmente. Pero mientras acomodaba mis cosas en aquel espacio vacío, sentí que cada caja que abría cerraba una herida que llevaba cargando demasiado tiempo. Decoré el lugar con pequeños detalles que representaban la vida que quería construir: plantas, fotografías con personas que sí estuvieron conmigo, y una lámpara que proyectaba una luz suave en las noches. Con el tiempo, la soledad dejó de ser un enemigo. Se volvió un espacio de paz, de reflexión, de libertad. Me descubrí capaz de reír con más facilidad, de dormir sin sobresaltos y de caminar sin mirar hacia atrás esperando que alguien me siguiera. Empecé a sentir orgullo por cada paso que daba, por cada avance que lograba, por cada noche en la que el silencio ya no me dolía. Ese renacimiento no vino como un estallido, vino como un amanecer lento, casi imperceptible, que iluminó partes de mí que creía perdidas. Y mientras mi vida comenzaba a tomar forma otra vez, entendí que lo que había vivido no me definía, pero sí me transformó en alguien más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Cerrar el ciclo no fue un día específico,
ni un evento concreto. Fue un proceso que llegó poco a poco, casi sin que me diera cuenta, mientras mi nueva vida comenzaba a acomodarse como si siempre hubiera estado ahí esperándome. Aún así, hubo un momento que marcó de forma definitiva el final de esa etapa, y sucedió de la manera más inesperada. Una tarde, semanas después de mudarme, recibí un mensaje de mi madre. Me pidió que la visitara para hablar con calma. No me dijo de qué se trataba, pero su tono suave me hizo entender que no era una conversación de preocupación, sino de cierre. Fui a verla sin prisa, respirando el aire fresco que tanto había aprendido a valorar desde que estaba sola. Cuando llegué, me recibió con un abrazo que llevaba tiempo guardando. Su casa, tan tranquila como siempre, olía a café recién hecho. Nos sentamos en la mesa del comedor, y por un momento pensé en todo lo que ella había visto desde lejos. Mis silencios, mis excusas, mis intentos por defender a quien no lo merecía. Mi madre siempre respetó mis decisiones, incluso cuando sabía que estaba tropezando en la oscuridad. No necesitó mencionar su nombre. Tampoco me preguntó por él. Lo que hizo fue mirarme con esa claridad que solo una madre puede tener, reconociendo en mis ojos que ya no era la misma persona que había cuidado en el hospital. Hablamos sobre mi recuperación, sobre mi nuevo departamento, sobre cómo me sentía al vivir sola. En medio de esa conversación, me dijo algo que terminó de sellar mi ciclo: no tienes que demostrarle nada a nadie. No estás volviendo a empezar desde cero, estás volviendo a empezar desde ti. Esa frase cayó dentro de mí como una pieza que faltaba. Durante tanto tiempo había intentado arreglarlo todo, sostener lo insostenible, justificar lo injustificable. Y aunque ya había reconstruido mi vida en gran parte, escuchar esas palabras me confirmó que no debía cargar con nada que no me perteneciera. Esa conversación me llevó a hacer algo que llevaba postergando: revisar mis recuerdos, mis fotos, mis objetos guardados. No para revivir dolor, sino para decidir qué quería conservar y qué necesitaba dejar ir. Esa noche regresé a mi departamento, abrí una caja que había dejado sin tocar y comencé a separar cada cosa con cuidado. Algunas me recordaban quién fui, otras, quien ya no quería volver a ser. No lloré. No hubo rabia. Solo un silencio tranquilo que acompañaba cada decisión. Guardé lo que representaba mi crecimiento, y dejé a un lado lo que solo mantenía heridas abiertas. Cuando terminé, me quedé de pie en medio del departamento, observando el espacio que había construido para mí. Era el cierre que necesitaba, hecho a mi manera. Al día siguiente, salí a caminar sin ningún destino fijo. Mientras avanzaba por las calles, pensé en todo el recorrido que había hecho desde la primera noche en el hospital. Recordé el momento en que escuché la videollamada, el caos en la habitación, la ruptura, la recuperación, los días de silencio y los primeros pasos hacia una vida más ligera. No sentí odio ni rencor. Lo que sentí fue alivio. Ese fue el verdadero cierre del ciclo. No cuando lo enfrenté, no cuando él perdió todo, no cuando me mudé. Fue cuando entendí que su historia había dejado de ocupar espacio en la mía. Fue cuando pude mirar hacia adelante sin sentir un peso detrás. Fue cuando mi vida dejó de girar alrededor del dolor y comenzó a centrarse en lo que quería construir. Y mientras regresaba a casa con el sol cayendo sobre los edificios, supe que, sin importar lo que viniera después, jamás volvería a permitir que alguien me hiciera dudar de mi valor. Ese pensamiento fue el sello final. El ciclo estaba completamente cerrado. Con el tiempo entendí que lo que viví no fue solo una traición, sino una llamada profunda para recuperar partes de mí que había dejado abandonadas. No fue fácil aceptarlo. Durante mucho tiempo pensé que amar significaba soportarlo todo, ceder siempre, callar para no provocar conflictos y acomodarme a una relación que me exigía más de lo que me daba. Pero cuando la verdad apareció de golpe, descubrí algo que no había querido ver. Perderme a mí misma era la mayor pérdida de todas. La experiencia me enseñó que nadie merece cargar con culpas que no le pertenecen. Nadie debe justificarse por sentir dolor, por pedir apoyo o por querer reciprocidad. A veces, quienes están cerca se acostumbran tanto a recibir que olvidan dar, y uno, con tal de sostener la paz, termina aceptando migajas como si fueran suficiente. También aprendí que las señales siempre estuvieron ahí, pero el miedo a enfrentar la verdad puede ser más fuerte que la evidencia misma. Una palabra que incomoda, una actitud que lastima, una ausencia repetida, todas esas pequeñas grietas forman un patrón. Mirarlas de frente duele,
pero ignorarlas duele más con el tiempo. No se trata de desconfiar de todo, sino de no traicionarse a una misma por mantener algo que ya está roto. Otra lección importante fue entender que nadie cambia su esencia de un día para otro. Quien decide mentir, manipular o humillar, lo hace porque encuentra comodidad en ese comportamiento, no porque la situación lo obligue. Y aceptar eso es liberarse. No para cargar rencor, sino para dejar de esperar que alguien actúe con la sensibilidad que nunca ha demostrado. La vida también me mostró que las verdades dolorosas pueden convertirse en puertas abiertas. A veces, uno cree que perder una relación es quedarse sin nada, cuando en realidad es recuperar espacio para construir algo propio, algo que sí tenga sentido. El dolor no desaparece de inmediato, pero aprende a transformarse en fuerza, en claridad y en una nueva forma de ver el mundo. Comprendí que el silencio que antes me consumía se puede convertir en silencio que calma. Que estar sola no es un castigo, sino un lugar seguro desde donde uno puede volver a conocerse. Y que rodearse de personas que de verdad se preocupan hace toda la diferencia. Uno no necesita muchos, solo necesita a quienes estén dispuestos a sostenerte cuando tus fuerzas flaquean. La moral más grande de todo este camino es simple. Una vida no se construye sobre la mentira, ni sobre la ausencia, ni sobre la indiferencia. Se construye con presencia, respeto y verdad. Y cuando alguno de esos pilares se quiebra, uno tiene derecho a marcharse sin mirar atrás, incluso si durante años creyó que no podía hacerlo. También aprendí que sanar no significa olvidar lo ocurrido, sino recordar sin que duela. Significa usar la experiencia para establecer límites más claros, elegir mejor las compañías y reconocer el valor propio sin esperar validación. La sanación llega cuando uno es capaz de mirar lo que vivió y agradecer que, a pesar de todo, encontró la salida. No hay que temer a los finales. A veces son la única manera de empezar de nuevo. Y cuando uno vuelve a encontrarse con su propia voz, esa que estuvo callada tanto tiempo, descubre que la libertad siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para despertar. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir que mi vida ya no se parece en nada a aquella que dejé atrás. Sigo en el mismo trabajo, pero ahora camino con una seguridad que antes no tenía. Regreso a un departamento que se siente como un refugio, un espacio donde cada rincón habla de mi propio renacimiento. Mis días son tranquilos, mis noches son más ligeras y mis pensamientos ya no cargan el peso de esperar algo de quien nunca estuvo dispuesto a darlo. A veces, cuando preparo café por las mañanas, pienso en lo lejos que llegué desde aquella habitación del hospital. No porque quiera recordar el dolor, sino porque me recuerda la fuerza que encontré cuando todo parecía perdido. Esa fuerza no vino de nadie más, nació de mí, de la decisión de no volver a permitir que alguien ocupara un lugar que no supo valorar. Él ya no forma parte de mi camino. Cada uno siguió su vida, y aunque sé que enfrenta las consecuencias de sus propias elecciones, ya no es algo que me afecte. Su historia dejó de tener influencia en la mía, y ese es el mayor cierre que pude haber pedido. Hoy mi círculo es más pequeño, pero más sincero. Tengo personas que me acompañan sin condiciones, que celebran mis avances y me sostienen cuando la nostalgia aparece. También aprendí a disfrutar mi propia compañía, a sentir paz en la soledad y a reconocer mis logros con orgullo, por pequeños que sean. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias por escuchar mi testimonio. Ojalá que mi experiencia te recuerde que no mereces vivir atrapada en un lugar donde no hay verdad ni respeto. Todos merecemos una vida donde podamos respirar con libertad, donde nuestra voz tenga espacio y donde nuestra dignidad no esté en juego. Si esta historia te dejó pensando, quiero leerte en los comentarios. Tu opinión, tu experiencia o incluso un simple te escuché hace una diferencia enorme. Y si quieres acompañarme en más relatos como este, puedes seguirme. Siempre habrá un espacio aquí para desahogarnos, reflexionar y crecer juntas. Gracias por quedarte hasta el final. Este no solo fue el cierre de una historia, también fue el inicio de una nueva versión de mí.